ya aquí en el monitor. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. A ver, estoy viendo, vamos conforme voy viéndolas, vamos a ir a pasar lista, ¿verdad? Para no, a ver, María Luisa García Granados. Presente, maestro. Ya estamos. Conforme las voy viendo en la pantalla, las voy nombrando, ¿eh? Luego, Patti Romero, ya está aquí, Patti, ¿verdad? Y aquí estoy. Romero Cobian. Se escucha bien todo, ¿verdad? Sí, maestro, es correcto. Vivi, de Santiago. Sí, maestro, presente. Buenas tardes. Estoy viendo bien, ok. María del Rosario Jardón, la estoy viendo por aquí. Sí. Bueno. Ana María Beraut, no la veo. Beraut, estilo francés. Beraut. Ahora sí, Present. ya corregí. Beraut. Oh, Hola, mademoiselle Paris. de París. Oh. Claudia, no, Claudia es nuestro apoyo. Ella ya le puse asistencia de todas maneras, ella nunca nos falla. ¿Quién más? Jaime Bravo, por ahí lo veo ya. Nomás no veo el monitor ni el micrófono. Ya. Jaime. Bueno. Me está viendo ahí en el SWAM, Claudia, y me están viendo. Les mandé, y a todos ustedes les mandé dos fotografías, dos imágenes de estadística. Ahorita las vamos a analizar. Las vamos a analizar ahorita. José Andrés. Vizcarra. José Andrés. Presente, maestro. Presente. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Quién más me falta? Nadie más. Jaime Bravo. Ha de tener. Arcelia, perdón. Arcelia. Entendido. Dice está abajo, entendido. Les voy a suplicar que para ahorita que enciendan su monitor, pero su micrófono apáguenlo para que no se envicie, el sonido, ¿sí? Arcelia, ¿qué le pasó la vez anterior? No la vi. Maestro, tuve cita médica y pues ya ve que es difícil que le den a uno las citas rápido, entonces pues acudí a cita médica. ¿Tiene alguna duda de las? Le vamos a dar a usted la palabra al principio para la clase anterior, ¿no? O a ver, Jaime, maestro, o a ver quién de los que están aquí puede apoyarnos en ponerla al tanto de todo esto, ¿sí? porque no pasaron el video, yo lo busqué. No lo pasaron, sí es cierto, yo también lo estuve viendo. Ahorita nos está oyendo Por eso no nos Claudia. pudimos poner al corriente, profe. Yo quise repasarlo, pero nunca lo encontré. Y tampoco he recibido lo que dice que mandó. Lo que pasa es que estuve en el hospital porque un accidente de mi nieto me obligó a estar allá casi una semana. Y buscando, sí lo busqué mucho y no. Sí hice el ejercicio como usted me lo indicó, como lo empecé a ver, pero luego me sacó 2 o 3 veces y dije, bueno, lo veo en el video para hacerlo. Pero dudas, bueno, sí, yo creo que hay alguna que otra. Si se puede dar un repaso así someramente y ya le agarramos bueno, yo cuando menos, o cuando vea el video me pongo al corriente. Bueno, ok. No vimos material nuevo que digamos, ni dejamos actividades. Acuérdense que les dije que se fueran a descansar tranquilos, que no se estresaran, para que ahorita sí entremos con todas las ganas, con todo las ganas Tan tranquila ando, maestro, que mi nieto tuvo fractura expuesta del dedo gordo del pie derecho. Vale. Y yo fractura del dedo pequeño del pie izquierdo. Nos la pasamos en el hospital, pero aquí estamos presentes. Entendí. Bueno, pero están bien, la estoy oyendo bien. Ándele pues.
A ver, entonces, hacemos una recapitulación de la clase anterior. Ya ahorita Sandra o Monse, cualquiera de las dos. Sí, como ya fue la última semana de vacaciones, la última semana antes, o sea, en la semana antes de salir de vacaciones, cuando tuvimos la clase, ya nomás hubo el viernes actividades en la universidad. Entonces ha de haber habido algún problema para la clase anterior que no se subió. Pero vamos a ver si nos pueden apoyar, y si no, de todas maneras no se manejó gran cosa sobre lo que ya hemos visto. La historia de las matemáticas, que ustedes ya lo Además, tienen. yo tomo su lema, maestro. Nos vamos a divertir con las matemáticas. Esa es la verdad de esto. Venimos a divertirnos, no a estresarnos, ¿verdad? Okay. Entonces, ya aflojen la tensión. Vamos a jugar un ratito con las matemáticas. ¿Les parece bien? Bien. Entonces, todos tienen ahí sus datos que enviaron de la tarea, ¿verdad? Todos tienen ahí la información que les pedí de tareas. De cada quien tenía que mandar un tabulador con las edades y con las estaturas de 10 o más miembros de la familia. De eso estuvimos hablando la clase anterior precisamente. Agarramos, creo que fue el de María Luisa García Granados, agarramos tu tabulador, creo, María Luisa, que estaba nada más con 10 datos. Entonces estuvimos viendo ahí lo que podemos nosotros, vamos a decir, jugar con esa información que tenemos. Esto es para el caso de María Luisa García Granados. Ustedes, cada quien tiene su tabulador su tabla, para decirlo más sencillo, su tabla de los miembros de su familia con las edades y con las estaturas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Estábamos haciendo en esa tabla donde nada más tenían nombre y estatura o nombre y edad. Hicimos otra columna, agregamos una columna donde hacíamos un acumulado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los que estuvieron en la clase anterior de eso. Sí, señor. Que hicimos un acumulado y luego, ¿qué era el acumulado? Bueno, por ejemplo, si tenemos ahí la tablita de García Granados, a ver, no sé si la tenga a la mano, ahí está Montserrat o Sandra. Porque aquí estoy viendo que en la tabla de, digo, en el correo de Matemáticas 2, a ver, déjenme ver si está. Matemáticas 2. No está. Así está, ¿verdad? El 7 de abril fue la clase. Fue el 7 de abril la clase, ¿verdad? Sí. La Sí. última, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, entonces aquí la tengo yo a la mano, donde hicimos unas correcciones ahí de lo que había escrito María Luisa, sin chiste nada más, que tenían que ser de forma ascendente las tablas. ¿Se acuerdan de todo esto? Sí, maestro. ¿Voy bien así o alguien quiere mejor preguntar? Arcelia, pues obviamente salió de la jugada, entonces para ella todo va a ser
va a ser nuevo. Pero sí recuerdo, maestro, que en la clase anterior ya nos había dicho que lo hiciéramos así en forma ascendente. Así es como tengo mis tablitas. Así es. Nada más que en la clase anterior, que no se grabó y que no tienen antecedentes ustedes, trabajamos con una tabla de María Luisa, donde tenía a sus familiares, ¿sí? ¿La tienen ahí todos a la mano o no la tienen a la mano? Sí, maestro, sí lo tengo. Estaba el número 1, María Luisa, con el 2, que era la edad, y luego estaba Dolores con 4, y luego estaba Emilia con 6, y así sucesivamente hasta terminar con el 10, con Miguel, con Ezequiel, perdón, que tenía 29 años. ¿Todos estamos en la misma sintonía? ¿Todos tenemos esa información? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, con esa información, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, esto, en la estadística, hay que recabar datos. Eso es lo primordial. ¿Qué datos? Bueno, no nos vamos a agarrar a lo loco, agarrando información nomás al primero que pase ahí. Oiga, ¿usted cuántos años tiene? No, tenemos que hacer un estudio de algo que nos interese y que queramos. Por ejemplo, si en la cuadra de nosotros tenemos nuestros vecinos y queremos saber la edad que tiene cada uno de mi cuadra o de mi manzana, bueno, pues nos balanzamos a la calle y con un papelito y un lápiz empezamos a preguntar, ¿usted cómo se llama y qué estatura y qué edad tiene? Y así, yo no se las quise hacer tan complicada. Ustedes la hicieron la información con lo que tenían con sus familiares. Entonces, hasta ahí vamos bien, no hay problema. Entonces, ya con esa información que tenemos, hicimos un acumulado. Entonces, hicimos en esa tabla, hicimos una suma, acumulamos las edades de cada uno de los que están en la tabla de María Luisa. Eso lo tienen que hacer ustedes para sus datos personales, los datos que ustedes tienen. Esto es como un ejercicio nada más para que ustedes tomen las bases y las reglas de cómo lo deben de hacer. ¿Cómo es la primera columna del acumulado? Bueno, hacemos una tabla y ponemos acumulado o AC, acumulado. Y ponemos que en el primer caso, para María Luisa, en esa fila, el primer número de la columna va a ser 2. ¿Sí o no? Y el siguiente, ¿cuál va a ser, Jaime? El siguiente valor, ¿cuál va a ser? El acumulado. Si el primero es 2, el segundo es 4, el acumulado, ¿cuánto va a ser? 6, ¿verdad? 6. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos me van a decir, o eso ya lo tienen, a lo mejor ustedes, nomás ahorita hay que desempolvar, porque a lo mejor ahí dejamos guardado toda la información. Luego, para Emilia, ¿cuánto va a ser el acumulado? Jardón. 12. Luego ¿para qué? Es Jesús. ¿Cuál va a ser el acumulado, Vivi? 22. Maestro, no tengo los datos. ¿No los tienes? No los saqué así en un papel. Como estoy viendo el celular, pues no tengo los datos. A ver, les voy Para a Emilio pedir. serían 12. Bueno, 12. les voy a pedir lo siguiente. Bueno, usted va a hacer en su tabla. Ahorita vamos a ir a su tabla, ¿sí? Usted sí tiene lo de su familia, ¿verdad? Eso sí lo tiene, ¿verdad? ¿Vivi? Yo también, maestro. Sí tengo los míos. ¿Hago bueno. los míos de tarea o algo así? Sí, no les dejé tarea, o sea, no se me estrese, o sea, eso lo va a hacer usted ya ahorita en adelante, de aquí para allá. De aquí para maestro, adelante. ¿cómo se llama el acumulado total de la suma de todos los datos en edades, por ejemplo? La columna esa se le llama acumulado. Acumulado, nada más. Bien, nada más. Entonces usted va a ir acumulando precisamente las edades y al final con Ezequiel,
¿cuánto nos irá a dar, María Luisa García Granados? En Sí, ese con Ezequiel me dio 14.59, maestro. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Pero es que ya se fue El hasta la otra acumulado. columna. No, Nos dio el 134, ¿no? 134. Jaime nos había corregido ahí. ¿Se Estoy acuerdan? en Que nos había dicho, no, todos habíamos dicho, nos fuimos con la finta. 134. Ok. Sí, ¿Sale? es correcto, perdón. Bueno. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro. ¿Arcelia? ¿Alguna duda Sí, de maestro. esto? No, Estamos acumulando, Arcelia, nada más. sí, Sí. nada más sumar todo. Estaba Sumar sumando. todo. Y en cada, obviamente ya en esa columna, con Ezequiel, nos va a dar el acumulado total. Ya no tenemos que hacer suma, ya abajo de Ezequiel ya no tenemos que poner ningún dato. Ya sabemos que para Ezequiel la edad acumulada de toda la familia que puso María Luisa son 134 años. O sea, más de un siglo y un cuarto, ¿verdad? Un siglo y casi un tercio, ¿verdad? Qué bueno que no los tenemos que cargar, si no. Pero ¿qué tal los problemas? ¿Verdad que sí los cargamos? Bueno, entonces Eso sí. ya tenemos ese acumulado. Luego hicimos otra columna, si se acuerdan, donde teníamos, sacamos el porcentaje o la fracción. Otra columna a la derecha. No me acuerdo si hicimos primero la de la fracción o si hicimos primero la del acumulado. No hay problema, o sea, no se me confundan que me digan, oiga, maestro, usted primero puso la del porcentaje o la fracción y luego, no hay problema. O sea, la pueden poner en ese orden o como ustedes lo tengan. Entonces, ¿qué hacíamos para sacar el porcentaje? Ya dijimos que el acumulado eran 134, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podemos sacar la columna de la fracción o del porcentaje? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Se acuerdan? Dividir la cantidad entre el total. Dividir la de cada Entonces, miembro de la familia. Por ejemplo, para el primer caso, que es el número 1, María Luisa, de 2 años, ¿qué porcentaje de esos años es el total que es lo que tiene del total? Entonces, dividimos 2 entre 134, ¿sí? Sí. ¿Cuánto nos Sí. da 2 entre 134? 1.4. ¿Cuánto? 1.4. 1.4. O sea, a ver, espérenme. 2 entre 134, a ver, para que quede bien claro, me da 1.014, ¿verdad? ¿Sí? 100. Primero denme la fracción, porque quiero explicarles. 0.0114. .014, ¿no? La del 0 no lo contamos, ¿verdad? No. ahí Otra me vez. sale Otra vez. 2 14. entre 134 me da 0.01. 14. Sí. O 0. A ver. 0.014. No. Ah, ok. 0.014. 0.014. O de 14 milésimos. otra manera, a ver, abusados con los números. De otra manera sería 0.014. ¿Están de acuerdo conmigo? 14 milésimos. 14 milésimas. ¿Alguien no entiende esto? Pero luego lo multiplicamos por 100 y es cuando se luego lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje. Entonces, 0.014 por 100 me que decía cabo 1.4. 1.4.
Sí, maestro. ¿Dudas? ¿Dudas? Sí le entendí, maestro. Vivi. No, todo Muy bien. bien, gracias. Felipe, no te veo, Felipe. Nomás veo tu caricatura. Por ahí andas. Manifiéstate, como dicen los espiritistas, mi estimado Felipe. Bueno, entonces lo multiplicamos por 100 y tenemos 1.4. ¿Qué quiere decir? Que María Luisa, la más pequeñita de la familia que nos dio María Luisa Granados, representa el 1.4% de la edad total de toda su familia. ¿Se fijan cómo estamos desmenuzando la información y sacando más información? ¿Sí? Sí, maestro. Entonces, estamos con los números, nada más, los mismos datos, no estamos modificando nada. Nada más estamos agregando información. No es lo mismo decir, María Luisa, la más pequeña 2, a decirle, tu hija tiene el 1.2, el 1.4 de la edad total de todos sus 10 miembros. Entonces ya estamos hablando como estadistas, ya pantallamos, ¿sí o no? Ya, canijo, mira, ¿cómo me estás modificando? A ver, no te entiendo, ¿cómo? Entonces ya ahí explicamos nosotros toda la situación. Bueno, entonces ya tenemos esa información. ¿Qué más sacamos? Nomás eso, ¿verdad? La fracción, el porcentaje y lo acumulado, ¿sí? De ese conjunto de datos. Bueno, así vamos armando nuestra tabla que ya al final se llama acumulado, tabulador, perdón. Este conjunto de datos también, así como podemos manejarlo para todos, lo podemos dividir en datos agrupados y datos no agrupados. En este caso de María Luisa, yo lo tomé porque eran 10 miembros y se puede trabajar como datos no agrupados, no necesitamos agrupar ninguno. Creo que había nada más una persona que se repetía. No había ninguno, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 20, 26, 29. No había ningún repetido. ¿Se fijan? Solo en las estaturas, maestro. En las estaturas sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero en la edad, en la estatura también tenemos que hacer lo mismo que hicimos con las edades. ¿Algún problema para que hagan ustedes esto con sus datos personales? Si tienen alguna duda, ahorita hablen, díganlo. Si no, callen para siempre. Creo Maestro. que con esta A ver, explicación que nos dio Vivi ahorita ya sabe. Vivi primero, a ver. Sí, maestro, en el caso de que salgan agrupados, ¿ahí qué se hace? Si 2 personas tienen la misma edad, por ejemplo. En las matemáticas Sí. siempre es el 1 y luego ¿qué sigue, Vivi? El El 2. 2 y luego el 3. El 3. Entonces usted ya quiere irse, ya estamos apenas hablando del 1 y ya quiere que hablemos del 3. Tranquila. Y ahorita... como mencionó de los agrupados, y yo sí tengo... Datos no agrupados, no sé si se los dije en la clase anterior, es cuando manejamos arriba de 20, 30, 50, 200, 2000, 20,000 datos. Entonces, imagínense si nos manejamos 20,000 datos, 20,000 edades de una población, ya no nada más de mi manzana, sino de mi colonia, para en este caso de Guadalajara, o si soy de un pueblo, de los habitantes de mi pueblito, pues ya tenemos que manejar esos datos y agruparlos. Eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Sí? Sí, gracias, maestro. Sí lo entendí. Ok, entonces ya te vi, Felipe. Háblame ahora porque tienes bien tu micrófono y tu... Sí, ya lo veo, maestro. Saludos. Okay. Ándale, pues ya apaga tu micrófono porque traes un ruido ahí, traes espíritus ahí en tu máquina. Bien, ok. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno,
Entonces, vamos a hablar ahorita de datos no agrupados, datos sencillos. Repito de vuelta, alguien me quería preguntar, no sé si Ana María o alguien, aparte de Vivi. Le quería decir que muchas gracias. Con esta explicación de hoy completé lo que dejé inconcluso la otra vez. Ya entendí. Gracias. ¿Alguien, Patti, tienes algún problema para con tu tabla manejarla adecuadamente? No, maestro, todo bien, gracias. Ahí la llevo, gracias. El problema lo podemos hacer tan complejo como nosotros queramos, ¿verdad? Por eso yo agarré uno sencillito, el de María Luisa, porque era de 10 datos, pero por ahí viví tabuladores y algunos ya más completos, como el de Felipe. Por eso quería que estuviera Felipe presente, porque él ya manejó otro tipo de situaciones. Ya se fue, como lo decía yo a Vivi ahorita, Felipe ya se me fue, estamos en el 1 y él ya se fue casi al 4 y al 5. Entonces hizo un salto de longitud ahí muy fuerte. Entonces, algunos que ven todo eso, que vio ahí de medidas de centralización, de curtosis y de todas esas cosas, pues nos dejan con los ojos cuadrados, pero ahorita lo explico, no hay problema. Es sencillo. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Cada quien va a poder hacer entonces su tabla ya general, ¿verdad? Esa tabla la podemos representar gráficamente. Y hacíamos un diagrama de barras, ¿verdad? Donde poníamos en el eje de las X o las abscisas, poníamos los nombres o los numerábamos, así como en el caso de María Luisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o los iniciales de los nombres, como ustedes quieran, y en el eje de las Y's o las ordenadas, poníamos las edades o las estaturas. Si en eso no hay ninguna duda, todos están bien. ¿Ya lo hicieron todos? Bueno, los que ya me entregaron esa tarea ya está revisada. Los que ya les contesto y les pongo revisados ya no me la vuelvan a mandar. Sí quiero que los que no me hayan mandado, como Vivi que me decía, o perdón, Ana María que me decía que hasta ahorita ya le cayó bien la información, o Arcelia que no tenía la información, a lo mejor ellos no me han mandado esa tarea, entonces se proceden a hacerla, por favor, y me la envían. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ahora vamos a que nos ayude Monse o Sandra y vamos a ver dos hojitas que les mandé ahorita, hace ratito, no les quise mandar. Dos hojitas que les mandé, ahí están. Ok, entonces ahí las van a ver ustedes, ya las tienen en Matemáticas 2, ahí en su hoja de Matemáticas 2 para que saquen una copia y la tengan, y dice descripción de un conjunto de datos, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí? Descripción numérica de un conjunto de datos. Me voy a poner los gemelos porque no veo menos, ¿no? Entonces, está medio borrazo porque es de foto. Si alguien quiere que le mande escaneado esto, se lo puedo hacer. Pero está muy sencillo. Bueno, a mí sí. Bueno, lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Lo voy a explicar ahorita. Sí está borroso, pero trátenlo de hacer más grande y lo voy a explicar ahorita. Y ahí sobre su cuaderno hagan las anotaciones correspondientes ahorita, ¿sí? Para no gastar tanta memoria ni tanto tiempo en esto. Descripción de un conjunto de datos, dice. Descripción numérica de un conjunto de datos. Ahorita lo que hemos hecho hasta esta clase de hoy es hablar de la descripción numérica de conjunto de datos. Entonces, esos datos, se dice las medidas descriptivas numéricas
son números calculados a partir de un componente, de un conjunto de datos, perdón, de un conjunto de datos. A ver, ¿sí me van siguiendo ahí? ¿Se alcanza a leer o no? Se dicen que ve muy borroso, ¿verdad? Muy borroso, De maestro. un conjunto de datos que nos ayudan a crear. Bueno, les estoy leyendo textualmente para que ustedes lo anoten ahí. Dice, las medidas descriptivas numéricas son números calculados a partir de un conjunto de datos que nos ayudan a crear una imagen mental. ¿Sí? De su histograma. Ahora, pueden decirme, ¿qué es histograma? ¿Qué es un histograma? Ahorita lo voy a explicar. De frecuencia relativa, estas medidas se dividen en 3 categorías. Un histograma, así como estamos haciendo el tabulador o la tabla, donde estamos haciendo una descripción numérica de datos, también esa descripción numérica de datos la podemos representar por una gráfica de barras. Entonces, ahí viene a ser una representación gráfica de ese conjunto de datos. Pero aquí me maneja ¿qué es un histograma? Un histograma se presenta cuando nosotros ya no manejamos datos no agrupados, sino que manejamos datos agrupados. ¿Qué quiere decir esto, Felipe? Si manejo datos agrupados, quiere decir que tengo una información de cuántos datos. Pues depende del total de los datos, se puede dividir en 10 o 8 datos, 8 no, pero grupos. Para agrupados. Estamos hablando, Por eso, Felipe. para agrupados. Sí. Ya estaríamos Sí, hablando le decía que se... Sí, adelante. Te escucho. No, le decía que si son bastantes datos, se hace unos 10, 12 grupos para poderlos manejar más, más cómodamente, pues. Sí, está bien. Quiere decir, gracias, Felipe. Apaga tu teléfono, tu micrófono. Felipe me dice, él ya tiene bastante tiempo aquí con la clase y ya lo sabe, lo tiene bien entendido esto. Cuando son, por ejemplo, 150 datos o 100 o 80, ¿qué es lo que hacemos? Los tratamos de agrupar, los tratamos de empaquetar, como dijo Felipe, podemos hacer grupos, porque algunos se van a repetir. Y cuando se repiten esos datos, nosotros si en las estaturas o como es el caso de María Luisa, que se repetían algunas estaturas, ahí decimos cuántas veces se están repitiendo y a eso le llamamos frecuencia. Quiere decir que si fulana y sutana tenían la misma estatura, a las dos las podemos, para ese caso particular, podemos decir que en lugar de ser, no sé, volviendo a la tabla, a ver, María Luisa, ¿quiénes eran los que tenían la misma estatura? Para no traer aquí a... Sí, la misma estatura. Déjeme ver si tengo mi micrófono. Sí. Sí. La misma estatura es de Emanuel y Johan. ¿Emanuel y quién más? Y Johan. ¿Qué estatura tienen? 1.62. Bueno, ok. Ahí va, para explicarles esto bien. Cuando tenemos muchos datos, el Emanuel y Johan, uno de los dos va a ser una sola categoría. O sea, por eso decía Felipe que se agrupan esos números en intervalos, que es lo que llamamos. Entonces, esos intervalos, ahí Johan y
y la otra persona que mencionó ahorita María Luisa, su otro familiar de 1.72, va a estar representado por 1.72 nada más y le vamos a poner un 2. ¿Sí? Entonces, ahí estamos empaquetando. Y con esas agrupaciones que hacemos, vamos a formar lo que se llaman los intervalos. Y cada intervalo va a tener un límite inferior, un límite superior, etcétera, etcétera. Va a tener una media, que es el que se llama la clase, que esa clase es el promedio del menor más el mayor entre 2. Entonces, ahí ese es el que va a identificar el intervalo. El histograma va a ser una representación que me va a dar esos intervalos. Ahora ya no voy a manejar por individuos porque algunos se van a repetir en datos agrupados y voy a manejar intervalos. Entonces, en el eje de las X, en lugar de manejar nombres o números, 1, 2, 3, como en este caso, voy a manejar el intervalo tal, el intervalo tal y el intervalo tal, que puede ser de 8 a 10 intervalos, como decía Felipe. Entonces, ese es un histograma de frecuencias relativas. ¿Qué es frecuencia relativa? Bueno, lo que ya vimos ahorita. Lo relativo, la frecuencia es el número que se repite, pero también podemos tener la frecuencia relativa, que no es otra cosa más que el tanto por ciento. Eso es lo que quiere decir esa nota. Entonces, ahí teníamos el acumulado nosotros. En el primer caso era 2 para María Luisa, y luego ya teníamos que su frecuencia o su tanto por ciento era 1.4. Entonces, para datos agrupados, ese 0.4 es lo que se llama como frecuencia relativa. ¿Sí? Luego, de acuerdo a esta información, estas medidas se dividen en 3 categorías, dice. Aquí está la presentación. 1, la que ayuda a encontrar el centro de la distribución de frecuencias relativas la que ayuda a encontrar la distribución de la frecuencia relativa, medidas de frecuencia central. Y luego les da una curvita ahí. Y luego les dice el centro. ¿Sí están viendo eso? Sí. Entonces, sí. Esos datos, ya cuando tengo datos agrupados, aquí estoy con datos agrupados, es cuando mido las medidas del centro. Luego, 2, las que miden su dispersión, o sea, medidas de variación. O sea, en este caso, yo para el caso de María Luisa, yo puedo tener que la edad menor era 2, ¿verdad? Que era el 1.4%. ¿Y la mayor cuánto era? ¿Me la recuerdan? Porque ya no la tengo a la vista. La mayor es... ¿El más grande? Sí. ¿Qué edad tenía? 29. María Luisa. 29. El más chico 2. ¿El más grande cuánto? 29. 9. ¿9? 29, ok. Entonces, fíjense bien, aquí para que entiendan esto de la dispersión. Entre el más chico y el más grande hay una diferencia. ¿De cuánto? Sería de 29 menos 2, ¿sí o no? 27. 27. A 27 le decimos que en ese conjunto de datos es lo que tenemos como rango. ¿Me explico? Sí. ¿O no? Y a eso quiere decir que los datos que nos da María Luisa en su tabla o los datos que ustedes tengan van a ir desde un lado mínimo hasta, que es el margen izquierdo de la curva, hasta el margen derecho de la curva.
Y cuando llegan a los puntos que están ahí en la parte donde la curva, que es una campana que se llama campana de Gauss, donde cambia la curva que tiene un punto de inflexión, ahí a eso se le llama medidas de dispersión. ¿Sí? Entonces, medidas de dispersión, ¿qué son? Pues las medidas como van alejándose del centro de las medidas de centralización. ¿Sí? Entonces, en una distribución de datos, nosotros es muy importante saber cuáles son las medidas centrales, las que nos da el punto 1, las del centro, y cuáles son las medidas de dispersión, cómo va variando de menor a mayor sucesivamente, y cómo se van distribuyendo. En este caso no lo podemos ver como una campana porque son datos, repito, no agrupados. No lo podemos hacer aquí. ¿Alguna duda de esto? Pregúntenme. Nomás levanten su manita, pongan su manita y ya yo sé quién quiere preguntar. ¿No hay preguntas? Bueno. Luego, en el punto 3, las que describen la posición relativa de una observación dentro del conjunto de datos que se dice medida de posición relativa. ¿Sí? El 3, repito lo que dice el 3, las que describen la posición relativa de una observación dentro del conjunto de datos y entre paréntesis, medidas de posición relativa. Y luego ahí viene otra curvita donde dice la posición. ¿Sí? Un poquito más abajo, porque si no, de la figura. Vamos viéndola. Bueno, entonces, ahí, por ejemplo, yo quiero saber, dame el intermedio, ¿cómo se llamaban los que estaban repetidos con la estatura? Era... Acumulados. ¿Cómo se llamaban? ¿Acumulados? No. De la distribución de los conjuntos de datos que tú tienes, los que tenían la misma estatura. ¿Cómo se llamaba uno? Ezequiel. Frecuencia. Ezequiel, ¿y el otro? No. Johan, bueno, ya no se me olvida. Ezequiel y Johan. No, ese Manuel, perdón. Ese Manuel y Johan. No me los andes cambiando porque yo no los veo aquí, se van a enojar, ¿eh? Emanuel. Ezequiel y Emanuel. Bueno, vamos a suponer que yo... No, maestro, yo lo confundí. Ese Manuel y Johan. Manuel y Johan. Bueno, en ese conjunto de datos vamos a suponer que no nomás nos da los 10 que tiene María Luisa, sino nos da toda la familia. Entonces fácilmente en la familia, si en esto nos está hablando nada más de los nietos, pues fácilmente van a ser unos 40 o 50 o 40 o 30 o más de 20 la información que tengamos. Entonces, claro, contando los tíos, los abuelos y todo el número de parientes que tenemos en una familia. Entonces, nosotros, esto de posición relativa, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo ese conjunto de datos, yo ya manejando mis datos estadísticos, manejando mi histograma, yo puedo decir, Ezequiel o Johan van a estar en esta posición de esta distribución de datos. Lo puedo predecir sin necesidad de irme al tabulador, con una gráfica nada más. ¿Sí está claro? O sea, estas gráficas, ¿qué me están representando? Me están diciendo dónde están los datos que están al centro. ¿Quiénes son los datos que están al centro en el caso de estos datos no agrupados? Que es más difícil. Ya cuando veamos datos agrupados, esto va a ser muy fácil, porque vamos a ver frecuencias relativas, que aquí no lo estamos viendo. Pero en casos sencillos como esto de 10, ¿cuáles son los que están al centro?
los que tienen la edad dijimos que el rango era 27, ¿verdad? Pues los que están entre 14, 15 años, esos son las medidas del centro, ¿sí o no? Y no sé quiénes son los nombres. Los que están en la dispersión, los extremos es María Luisa y es el más grande de ellos, el de 29 años, el de 2 y el de 29. Volviendo a las gráficas. Y los tres, en el 3, posición relativa, ¿qué me dice en una distribución numérica de datos? ¿Dónde puede estar Johan y Emanuel, que son los que tienen una misma estatura? ¿En dónde estarían en esa distribución de datos? No sé si quedó claro esta tabla. Bueno, ya ahora sí nos vamos. Dice, un estadístico, o entre paréntesis estadística, es una medida descriptiva numérica calculada a partir de datos de una muestra. ¿Sí? Entonces, un parámetro es una medida descriptiva numérica de una población. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? El estadístico es para muestras y el parámetro es para poblaciones. El estadístico puede ser este tabulador que nos dio María Luisa para 10 personas, pero si yo quiero sacar un parámetro, no lo puedo sacar de esa muestra que me dio María Luisa. Yo le tendría que pedir a María Luisa para sacar un parámetro de una población mayor. Puedo decirle, ya no nomás me interesa tu familia, María Luisa, me interesa toda tu colonia. ¿Sí está claro esto? Tenemos que saber diferenciar entre lo que es un estadístico y lo que es un parámetro. Y aquí nos lo está diciendo. Entonces, ejemplos. Dice ejemplos. Media de estadísticos o de parámetros. Ejemplos de estos. Los medidas del centro que estamos viendo puede ser la media, la mediana y la moda. Esos tres. Las medidas de dispersión puede ser la de amplitud, la desviación media, la varianza y la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Sí? Y los variables y los valores posicionales, pues esos van a depender del conjunto de datos que tenga, qué elemento yo quiero saber dónde está dentro del conjunto de datos. No sé si me estoy explicando bien en este aspecto. Pero lo importante de esto que estamos analizando, de esta hojita, es que en cualquier conjunto de datos que tengamos, todos van a tender a tener los extremos, el rango. Todos van a tener los datos del centro y todos van a tener datos que se distribuyan de menor a mayor. Es el rango. ¿Sí? Dice, a lo largo de este tema y siguiendo este orden, iremos estudiando los estadísticos que nos van a orientar sobre cada uno de estos niveles de información, valores alrededor de los cuales se agrupa la muestra, la mayor o menor, fluctuación alrededor de estos valores. Nos interesaremos en ciertos valores que marcan posiciones características de una distribución de frecuencia a una simetría y una forma. Bueno, aquí ya cada conjunto de datos va a tener una curva diferente. No todas las curvas van a ser igual. No todas las curvas van a ser igual. Gracias, María del Carmen. Ya te estoy viendo. Todas van a tener una distribución. Ahorita estamos viendo estos tres ejemplitos que vemos en la parte de arriba que vimos,
son para una distribución normal de frecuencias relativas. Le damos a la siguiente hoja, por favor. Le damos a la siguiente hoja que mandé. ¿Ya la tienen todos ustedes ahí? A ver, véanlas, porque tenemos problemas para pasarla aquí ahorita, compartir pantalla. La siguiente hoja, ¿qué dice? No la pueden ver en su... No, ¿verdad? Porque están ocupados ahorita. Ahí va, ahí va, ya. La siguiente hoja me está Esta no la diciendo mandó, ¿verdad, las profe? medidas de tendencia central. Esta no nos la mandó, ¿verdad? Esta no nos la mandó. Las dos las acabo de mandar a Matemáticas 2. Ah, ok. A ver. Ahí están. Ahí las van a encontrar. A ver, entonces, ahí tenemos medidas. ¿Lo podemos ampliar un poquito más grande? Porque está muy borrosa. Esa sí está muy borrosa. ¿No la podemos aclarar? No, ya no se puede. Bueno. Se los voy a hacer llegar ahorita las voy a escanear y se las voy a mandar porque se ven muy borrosas. Se ven muy borrosas. Entonces, dice el 2.11. Ven ahí. Lo voy a leer textualmente para que tomen nota ahorita en su cuaderno. Dice, medidas de tendencia central. Ya están anotando, ¿verdad? Eso dice ahí, en la hoja siguiente. Las tres medidas de tendencia central más comunes son, y luego, la primera, la media aritmética. La segunda, bueno, la media aritmética, y luego tiene una simbología al lado derecho, esa hoja, que se ve muy fea, se ve muy difusa. La media aritmética tiene una X y luego tiene un X testada, tiene una un guión o lo que es una X testada, lo que es una X con un signo menos, vamos a decir, arriba de la X. Eso es la media. Luego enseguida, media aritmética, perdón. Luego enseguida viene la mediana. La mediana es otra X, pero en lugar de tener una horizontal, esta se ve un poquito más clara. Aquí está, la media aritmética, X testada. Es X testada, ahí le pongo arriba. Luego, en el B, la mediana, X, esta línea ya no es testada, es X tilde se llama. X tilde es una X como con una, hagan de cuenta, una S alargada en la parte superior. Y la última le llamamos la moda, que es una X con un signo que se llama signo circunflejo, que es como una B invertida arriba de la X. Esas tres simbologías nos marcan las medidas de tendencia central. Dice enseguida, de las tres medidas de tendencias, la media aritmética, entre paréntesis dice media, es la que más se utiliza con mayor frecuencia en la práctica. O sea, de estas tres, la que más vamos a utilizar es la primera, la X testada. ¿Todos me van siguiendo? ¿Están anotando? Bueno, seguimos. Sí. La media aritmética, luego viene X testada y luego viene el mu, un signo del alfabeto griego que tiene esta simbología que ven ustedes ahí, como una U con una colita a la izquierda, ¿sí? Esta media aritmética se puede simbolizar de estas dos maneras.
La primera, X símbolo, el otro símbolo que tenemos aquí, esa va a ser también la media aritmética, pero ¿para quién? Para la población. Entonces, nosotros en la estadística vamos a trabajar con muestras y con poblaciones. Entonces, cuando manejemos muestras, vamos a manejar esta media que se llama estadístico, y cuando manejemos poblaciones, vamos a manejar mu. ¿Alguna duda de esto? Bueno, la media aritmética es un conjunto de n mediciones y luego ya viene x1, x2, xn. O sea, para el caso de María Luisa, x1 sería María Luisa, la más chica, x2 sería la que sigue, y así sucesivamente hasta el 10, que es el último. ¿Cómo se llama? El último. ¿Cómo fue el nombre? Ezequiel, maestro. Hasta Ezequiel, ese sería el X10. Esos X, eso es lo que están representando. Vuelvo a repetir, para este caso es datos no agrupados. Muy abusados con eso. Y en datos no agrupados, pues siempre vamos a manejar estadísticos, porque son datos pequeños. Solamente que nos digan que esos datos no agrupados provienen de una población, etcétera, etcétera. Entonces nos tiene que decir el informante cómo obtuvo esa información. Y entonces la media aritmética de un conjunto de n mediciones es el promedio de las mediciones, y el promedio se saca sumando las x y dividiendo entre n. ¿Qué es lo que vamos a hacer para el caso de las familias de María Luisa? Sumar todos los valores que ya los tenemos, ¿sí? Los valores X, y dividirlos entre 10. Aquí ya habíamos dicho, para este caso de María Luisa, dividiríamos, aquí está la simbología. Esta M acostada que ven aquí es el símbolo de sigma, se llama sigma. Esto que está a un lado de la manita aquí, que tienen en la pantalla. A esta M, ¿sí la ven todos, verdad? Sí. Esa M se llama sigma. Y luego viene X a un lado del sigma, al lado derecho tiene una XY. Y abajo tiene una Y igual a 1, de Y igual a 1 hasta N. O sea que pueden de ser estos valores, que pueden de ser los números de los elementos que estarán en la muestra. Eso es la simbología que ven ustedes aquí. Esta fórmula media marciana está muy sencillita. Sumatorio, esta M invertida quiere decir sumatorio de I igual a 1 hasta N de XY. ¿Qué quiero decir? Que tengo que sumar María Luisa, tengo que sumar todos los miembros de la familia y dividirlo entre 10, entre N. Y esto lo puedo simbolizar ya algebraicamente. Esto que está aquí y lo que está igual en al margen derecho de la manita es lo mismo. Puedo ponerlo así como está o así como está aquí al principio, o en estas tres formas. ¿Alguna duda de eso? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, ahí tenemos esas tres formas de poder simbólicamente representar cómo calcular la media aritmética. Luego, dice, por lo regular, se utiliza el símbolo X testada, es decir, la media de una muestra de n determinaciones, en tanto que la letra griega mu y n representan la media y el número total de elementos de la población respectivamente. Lo que les acaba de decir, mu es para población, n es el número, bueno, aquí maneja una n mayúscula,
Y aquí en la fórmula maneja una N minúscula. Cuando tiene una N minúscula es muestra. Cuando tiene una N mayúscula es población. No se me complican con eso, ¿verdad? Esto es lo poquito que tienen que aprender de memoria para que lo retengan. Dice, entonces, X testada es un estadístico y mu es un parámetro, es lo que dice ya aquí abajo. ¿Ya? Sí. Dice, ya al final, si le subimos un poquito, al final de la hoja dice, la media aritmética es la más usada de las medidas descriptivas, tiene la ventaja de ser muy fácil de calcular, además de poseer propiedades teóricas excelentes. Desde el punto de vista de la estadística inductiva o inferencial, su principal desventaja es que por ser el punto de equilibrio de los datos, es muy sensible a la presencia de valores extremos. Y ya, ahí está. Una gráfica aquí abajo. Ya ven aquí una curva. Esta no es una curva, esto no es una distribución normal. Esta es una curva que tiene una joroba, como las anteriores, pero tiene una cola hacia la derecha. Entonces a esto ya le llamamos una distribución de frecuencias con sesgo. Con sesgo, ¿qué quiere decir? Que tiene una cola, que tiene una irregularidad. No como las que vimos en la hoja anterior, que eran curvitas como una campanita, donde el lado derecho es igual al lado izquierdo y donde tiene su máximo, su valor máximo, que llega y luego sube primero, luego llega a su valor máximo y luego baja, en una forma normal, estable. Bueno, aquí esperemos que esto les haya servido para ilustrar ya en lo que vamos a manejar ya conjunto de datos agrupados. Pero antes ustedes me van a sacar la media, nada más. Ahorita no los voy a meter con problemas con moda, solamente cuando se repitan datos sí lo van a tener. Y la mediana, pero ahorita para datos no agrupados que tienen de edades y estaturas, quiero que me saquen la media de edades y estatura. ¿Está claro? Para sus datos. Lo que hicimos con María Luisa, ahora lo van a hacer ustedes en personal. Y me lo mandan. Ahora sí, quitamos la pantalla para verlos a todos, por favor. Ya dejamos de compartir para ya despedirnos. A ver, ahora sí. A ver, veo caras nuevas, veo a... ¿Quién faltó de que le pusiera la asistencia? ¿Nombre? Ana Contreras. Maestro, Ana Contreras. Ana Contreras. Sí, ya. ¿Quién más? María del Socorro Quiroz. Morales Velarde Ofelia. Morales. Velarde Ofelia. Ya. ¿Quién más? María de las Mercedes Oropesa García. Oropesa García. Tu primera Quiroz Rodríguez. Rodríguez también. Quiroz Rodríguez. Quiroz Rodríguez, perdón. Quiroz Rodríguez. Oropesa. ¿Quién más? Robles Trujillo Evaluz, ¿no está? Romero García, Patricia sí está. Robles Trujillo Evaluz, ¿sí está? ¿No está? Villaseñor Casillas María del Carmen, sí estaba, ¿verdad? Sí la vi. Santos Valois, Francisca, no está. A ver, ahora sí. ¿Qué tal está la cosa esta? ¿Está sencilla o está complicadona? Muy interesante, maestro. Muy interesante. Les estoy hablando de estadística con peras y con manzanas. O sea, ¿qué quiere decir? Para mí era muy fácil. A ver, vamos a sacar la media. La media es el promedio. Lo que ustedes ya saben desde primaria. Ustedes de chiquitos ya manejaron la estadística cuando estaban en la primaria y andaban duros sobre su promedio.
¿Qué promedio tienes tú? Pues en esta materia, español, tanto, esto es tanto. Súmale todos y divide entre el número de clases. Tengo un promedio de, ay, canijo, ando como en 70, 80. No, yo ando en 100 y cosas de esas. Bueno, entonces, eso es lo que manejaban ustedes de estadística. Nomás ahorita ya lo estoy diciendo con peras y manzanas, ¿cómo están? ¿Cuáles eran los que no estudiaban, los que andaban en el extremo del 0, del 20 o del 30, y cuáles eran los que andaban en el 90 o en el 100, y luego sacábamos los rangos, y cuáles eran los que normalmente siempre pertenecemos al centro, los que andamos en el centro, en el promedio general del grupo? Eso es la estadística. Entonces, así es como lo vamos a manejar. Entonces, me hacen por favor su tarea. No sé si hay alguna duda para que la hagan. Ahorita pregúntenme si tienen alguna duda. Y luego ya vamos a ver una cosita más de Felipe ahí, que mandó de la curtosis, que eso no quise hablarlo ahorita porque pues de por sí me costó un poquito de trabajo explicarles en una forma tan sencilla como yo hubiera querido que me lo hubieran enseñado cuando yo vi estadística. Sí. Tan simple de decir, a ver, ¿por qué es esto? A mí me dijeron, esto es la media, esta es la mediana, esta es la... Pero, ¿y dónde andan esas? ¿O con qué se comen? ¿O qué hacen? No, pues son medidas de tendencia central y tú métele aquí estos datos y métele esto otro, ¿no? No somos computadoras, no somos cerebros que vamos a desarrollar nuestra mente y que vamos a entender lo que estamos haciendo. Eso es lo que queremos. Luego ya si nos alcanza el tiempo, vamos a ver programitas en que estos datos los alimentan, en Excel los hay, para los que sepan, inmediatamente manejan las edades como lo que hizo Felipe, maneja sus datos y les da la media, la desviación media, le da la desviación estándar, pero pues ahí están los números fríos y secos, sin sabor, y aquí le estamos poniendo chilito y sal a todo para que nos sepa sabroso, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, nada más, no estamos inventando nada, ¿eh? Bueno, entonces, Vizcarra, ¿listo? ¿Todo bien? Todo bien, maestro, gracias, listo. ¿Entendido? ¿Entendido y anotado? Maestro Víctor, yo estoy un poquito perdida. Yo la rescato, todos al rescate. La última, fíjese que me vine haciendo cuando usted estaba explicando, pero me sobra Ezequiel de 134, ya no supe qué hacer allí, 134, me sobró. Fui dividiendo todas y esa me quedó, ya no, voy a tener que repasar a ver si... ahí me quedé. No te tiene que sobrar. Aquí la estadística no es de magia, ¿eh? Aquí no pero podemos... como tenía la hojita aquí, no me di cuenta y ahorita dije, ay, pues esta me quedó y ya no supe, pero si quiere veo el video, si lo mandan y veo las instrucciones y salgo de eso, porque todo lo demás lo tengo bien, nomás esa me sobró. No, y en estadística es muy fácil. Aquí acomodarle otra vez. Nuestra compañera que estuvo trabajando en estadística, es muy fácil de tener errores de dedo al estar capturando datos, pues les cambiamos un dato y ya con ese dato que cambiamos ya le dimos. Imagínese, me da el pirato. Oiga, maestro, ¿habrá manera que nos lo mandara con un poquito más de tiempo las hojitas para poderlas imprimir y manejarlas, verlas bien? Pero no quise, ¿qué les dije yo antes de irnos? Relájense. Que no quería que nos estresaran. Ahorita ya viene, ahora sí agárrense, porque ahí viene ya lo bueno. Sí, pues ya vamos a ver datos agrupados, ahora sí. ¿Sí? Muchas gracias, y le checo. Ahorita tranquilo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Tarea, todos mándenme ya sus medidas de tendencia, su media nada más, de sus datos de edades y estaturas. Y ya vamos a ver lo que siguen datos agrupados ya para hacer histogramas. Y ya vamos a hacer histogramas y ya van a ver esas curvitas cuando están normales, cuando están sesgadas. Normalmente van a tener un sesgo hacia la derecha, hacia la izquierda, y eso lo vamos a calcular. Vamos a saber nomás al ver la gráfica, también para eso nos va a servir, al ver la gráfica irregular, vamos a saber si tiene un sesgo hacia la derecha o hacia la izquierda. Y vamos a ver la curtosis que decía mi estimado Felipe, que no es otra cosa más que el aplanamiento o el apuntalamiento de la curva.
Y eso también es muy fácil, no se asusten, es sencillito. Ya estamos asustados, maestro. Ok, porque maestro, se oye medio ¿dónde curto. tarea que vamos a enviar? Otra vez, tarea. Sí. Los que ya le hicieron ya no me la manden de vuelta. Ay, Van a sacar su media, sus datos de sus estaturas y sus edades, sus gráficas de barras. Aquí no van a hacer histogramas, no pueden hacer histogramas porque no tienen intervalos de clase. Entonces van a hacer su diagrama de barras representando eso y los valores de la media para las edades y los valores de la estatura para los el mismo conjunto. ¿Ok? Ya se Ofelia, ¿ninguna duda? No. Bueno. Creo que no, gracias. Ok, entonces nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Cualquier cosa, pueden mandarme correos, acuérdense, cualquier cosa, mándenme correos. Muy bien, Ándale. maestro. Gracias. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, compañeros. Gracias, gracias.